Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola profesora, buenas tardes. Hola. Hoy día vamos a comenzar con un nuevo módulo que es el módulo de dominio, ya del derecho civil. Creo que hoy día tienen prueba de lo que es el derecho procesal, que es el módulo que vimos anteriormente. Em, en cuanto al contenido que vamos a aprender en este módulo, es el dominio, ya, en cuanto a la propiedad o dominio, que es la copropiedad. ¿Cuáles son los modos de adquirir el dominio? La ocupación, la tradición, la posesión, la prescripción. ¿Cuáles son las acciones protectoras del dominio? Limitaciones al dominio, uso y habitación. Y también vamos a ver los ejercicios de derechos, del derecho de servidumbre. Todo esto es lo que vamos a ver en esta unidad y también se viene otro que es la posesión, pero que se ve un poquito más al detalle desde la página 20 en adelante. De lo que es dominio hasta la tradición, vamos a tener la primera evaluación, que van a ser nuestras dos primeras clases. Y desde la posesión, que es de la página 20 hasta la 34, vamos a tener nuestra segunda evaluación, para que lo anoten ya. Entonces, ¿qué es el dominio en cuanto se tiene conocimiento en el derecho civil? ¿Qué creen ustedes que es el dominio? ¿Se acuerdan que nosotros vimos una parte del dominio, el derecho en realidad de propiedad o de dominio cuando estudiamos las garantías fundamentales? En el artículo 24, creo que era, de la Constitución Política de la República. En ese tiempo, en ese artículo señalaba que todos teníamos derecho, ¿cierto?, de propiedad o a adquirir dominio de los bienes. Entonces, ¿qué es lo que entendieron de eso, de ese derecho que todos tenemos? ¿Qué entienden ustedes por dominio? ¿Qué creen que es el dominio? Doña Krishna, Doña Marcia, Jennifer. Ah, hay unas que están trabajando, las que están trabajando no contestan. Doña Laura, Doña Belén, ¿qué es el dominio? ¿Qué creen ustedes? Cuando hablamos de dominio, ¿a qué creen que nos referimos? Yo Dominio, creo, así como palabras simples, ¿sí? Palabras. eh, que, que cuando uno compra, en este caso, una propiedad y la paga, pasa a ser el dueño de esa propiedad. ¿Ya? Entonces, Eh, dominio Y tiene que ver con ser dueño, ¿por cierto? Dominio, sí, dueño. profesora, Dígame, yo tengo una definición. dígala. Es que según las clases que hemos pasado también ahora como estudiante de Derecho, tengo entendido que el dominio es como el derecho real que una persona tiene para gozar, usar y disponer de una cosa. Em, Teniendo en cuenta las limitaciones y las obligaciones que establece la ley. Ay, que lo revisa. Ya, ahí la señora Gracia. Krishna, te silencié porque justo pensé que era tu micrófono. Ya, ¿qué más, Krishna? Cuidado con los micrófonos, con los Hay micrófonos. Ya, pocas palabras, o sea, es como el derecho real que una persona tiene para usar, gozar y disponer de cierta cosa, de una cosa, obvio teniendo en cuenta las limitaciones y obligaciones que establece la ley. claro, claro, como usted dice, es un derecho real. ¿Ya? Exactamente. Y tiene tres palabras que son súper fundamentales, po, como usar, gozar y disponer de ella, ya, arbitrariamente. Entonces, es súper importante lo que es el dominio, mi estimadísimo estudiante, porque si nosotros no tenemos el dominio de una cosa, difícilmente lo podríamos transferir, ¿ya?
Sin perjuicio de que existe el dominio, también hay otras formas que vamos a tener en este curso de cómo podemos adquirir nosotros el dominio. ¿Cuáles son los medios de adquirir el dominio o los modos de adquirir el dominio? ¿Cómo nosotros no podemos hacer dueño de una cosa no solamente a través de una compraventa, ¿me entienden? Sino que de otras formas. Que eso es lo que se va a estudiar en lo que es el eh, la primera parte de los contenidos. Entonces acá tenemos lo que es la propiedad o dominio, que en realidad se lee así como si la propiedad fuera lo mismo que el dominio. Hay discusiones con respecto a este tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque el dominio es uno solo y propiedades hay varias. Hay varios tipos de propiedades. Entonces, según el artículo 582 del Código Civil, dice que el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. Ya, la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Entonces, ¿qué quiero que entiendan acá? Que tenemos que hacer una clasificación. Acá el concepto nos está diciendo cuáles son los atributos del dominio, cuáles esos atributos me va a hacer dueño a mí, y si falta uno de esos, ¿cuándo yo voy a hacer, voy a tener la mera o la nuda propiedad? ¿Ya? Entonces, si yo tengo el derecho sobre una cosa corporal, sea mueble o inmueble, y yo gozo de ella y dispongo de ella, tengo la facultad de dueño, usar, gozar o disponer, ¿ya? Y en cambio, si yo solamente tengo el goce, el uso y el goce, me da la calidad de mera tenencia o mero tenedor, como por ejemplo en el caso del arrendatario. Por ejemplo, yo soy dueña de una propiedad y yo le arriendo mi propiedad a Krishna. Yo soy dueño, no poseedor, porque yo no estoy poseyendo la propiedad, pero sí soy el dueño según los títulos. Tengo la facultad de disposición, pero no tengo la facultad de uso y goce, porque esa yo se la transferí a Krishna, porque ella es la que está usando y gozando la propiedad bajo la mera tenencia de lo que le da la facultad del contrato de arrendamiento. ¿Ya? Entonces, ese es el desglose que hace la definición, en la cual ustedes tienen que entenderlas en sus cabecitas, pues ya. Después tenemos ciertas observaciones que son a la definición, que se concibe el dominio en un principio como un derecho real sobre una cosa corporal. Cuando se habla de derecho real, es un derecho que se tiene, como bien lo dice, sobre una cosa corporal, ¿ya? Pero es un derecho que cae, por ejemplo, mi derecho que tengo sobre este vaso, mi derecho que tengo sobre la casa, mi derecho que tengo sobre algo, ¿me entiende? No es sobre una persona, porque eso se llaman derechos personales, pero un derecho real recae sobre una cosa corporal, sobre lo que yo tengo, no sobre Doña Krishna, sino que sobre la casa que está ocupando Doña Krishna, sobre el auto que está ocupando Doña Krishna, sobre mis lentes que está ocupando Doña Krishna. Ese es mi derecho real, ¿ya? Entonces, entonces eso es más o menos como la primera observación que se da, pero que aquí dice que hay una discusión en cuanto al artículo 533, que señala que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, que era lo que yo les decía recién, o sea, se entiende que el dominio es uno solo, pero propiedades hay varias. Y la definición también menciona dos de las tres facultades del dominio, como usar, gozar y disponer. Pero en realidad acá lo que discute es que acá solamente dice gozar y disponer, ¿ya? Pero porque se entiende que el uso va dentro de la facultad de goce. Usar, gozar y disponer es tener la facultad de poder, en definitiva, vender, transferir el dominio, modificar la casa, destruirla, cambiarla, hacer lo que nosotros queramos, ¿me entienden o no? Y después tenemos lo que son los límites del dominio que se encuentran en la ley y en el derecho ajeno. Entonces, además de la función social de la propiedad, y acá la propiedad puede eh, desmembrarse en sus facultades. En definitiva, ¿qué se dice? ¿Por qué se discute en este caso? Porque dice el concepto, dice el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho a una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, y acá dice para gozar y disponer de ella arbitrariamente, pero en definitiva no se goza ni se dispone de ella arbitrariamente,
porque arbitrariamente es que nosotros actuemos libremente, pero acá dice que no tenemos que ir contra la ley y contra el derecho ajeno. Entonces, esa es la otra discusión que se discute en cuanto al concepto. Después tenemos otro tipo de características del dominio, se dice que el dominio es perpetuo, que el dominio es exclusivo, es real, es absoluto. ¿Qué quiere decir que es real? Que es el derecho real por excelencia. Por ello está amparado por la acción reivindicatoria, que es la acción de poder, ¿cómo decirlo? Reivindicar, recuperar una cosa que está en poder de otra persona. Es un poder que es absoluto, que puede ejercer todas las facultades posibles, con un poder soberano, pudiendo disponer de la cosa arbitrariamente, sin más limitaciones que la ley y el derecho ajeno, que es lo que vimos recién. Él también tiene una característica que es exclusivo, que es único y titular facultado para usar y gozar y disponer de la cosa. Y también que es perpetuo, que no está sujeto a la limitación de tiempo y puede durar tanto como dure la cosa. ¿Ya? Por eso que se dice que es perpetuo. O sea, si uno transfiere el dominio, la cosa no se va a extinguir por el no uso, pues ¿me entienden? Al menos que la cosa se destruya. ¿Se entiende? Tengan cuidado con los micrófonos ya, para que después no queden en las grabaciones las cosas que pasan en sus casas. Ya, entonces, después tenemos ciertas facultades que son inherentes al dominio. Dichas facultades son el uso, el goce y la disposición. ¿Qué es la facultad de uso? Que el propietario puede utilizar o servirse conforme a su uso natural. Servirse es usar la cosa, po, usar y gozar. ¿Qué creen, qué creen ustedes que es usar la cosa? ¿A qué se refiere con usar la cosa? En el buen sentido, sí. ¿Por qué dice el concepto que tiene las facultades de uso? Dicen, dichas facultades son el uso, el goce y la disposición. ¿Qué creen ustedes que es el uso y el goce? ¿Se acuerdan que habíamos dado un ejemplo en el arrendamiento? Que habíamos dicho que, por ejemplo, si yo arriendo mi casa, el arrendatario va a usar y gozar de la propiedad, en habitarla, ¿por cierto? Yo la estoy arrendando para los fines que ellos habiten y ellos van a pagar una renta de arrendamiento por usar y gozar de mi propiedad, pues, de mi casa. Entonces, ese es el uso natural que se le da a la propiedad, es para fines de arrendar. Por ejemplo, si yo tengo un tractor para arar y yo lo arriendo para arar, ese es el uso natural de ese tractor. Doña Krishna, Era para dar como los ejemplos del uso y ah, goce, ya, dígame. que por ejemplo el use es como lo que dijo usted, como arrendar una casa, dormir en una cama, es como de servirse de una cosa conforme a su naturaleza sin alterar la cosa en sí. Y el goce es como, por ejemplo, obtener los frutos de cierta cosa que produce. Puede ser natural, civil o industrial. Por ejemplo, por ejemplo, algo que se hace harto en el campo, cosechar manzanas de un huerto. Claro, claro, esa sería la natural, pues la civil Krishna. ¿Cuáles serían los frutos civiles ya que los mencionó? Los frutos civiles serían como, en este caso, a ver, Vaya a hacer arrendamiento. sí, serían como los productos a ver cómo explicarlo.
Sí, pues como la renta o en este Claro. caso podrían ser también los ingresos de que derivan de algún derecho o alguna relación jurídica o me estoy equivocando. No, está bien, la renta de arrendamiento es un fruto civil, todo lo que se pueda percibir económicamente de la cosa. Ah, ya, profesora. Ya. Ya, entonces se vendría siendo lo que es la facultad del uso, como bien lo explicó la compañera, el goce y la disposición. Entonces acá dice que la facultad de goce es aquella que habilita para apropiarse los frutos y los productos que da la cosa. Ya cuando hablamos de frutos y productos, los frutos es aquello que la cosa da periódicamente, ya que no sufre un detrimento si nosotros los retiramos, ¿me entienden o no? En cambio, los productos se dan periódicamente, pero sí sufren un detrimento. Por ejemplo, ¿cómo me lo aprendí yo? Con la vaca y la leche. Por ejemplo, la vaca sería los frutos, si saca, la leche de la vaca serían los frutos. Si nosotros sacamos la leche, vendría siendo un fruto, se va a dar periódicamente. En cambio, el producto vendría siendo, por ejemplo, las costillas de la vaca. Si la vaca nosotros le sacamos las costillas, se muere, se extingue, ¿entienden? Entonces, esa vendría siendo como una relación entre los frutos y los productos. Y acá tenemos lo que son los conceptos. Frutos son los que la cosa da periódicamente, ayudado o no por la industria humana y sin detrimento de la cosa. Los frutos pueden ser naturales y civiles. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si yo tengo la vaca, yo saco la leche, no se destruye la vaca. La vaca va a seguir dando leche si yo la sigo cuidando a través del tiempo. En cambio, los productos es aquel que la cosa da, pero no periódicamente y se disminuye o menoscaba la cosa. Por ejemplo, que dice la tala de un bosque. Pero, por ejemplo, aquí está la vaca. Si yo la vaca me da el producto, ¿cierto? Que vendrían siendo las costillas de la vaca que se venden, ¿cierto? O la carne, para yo poder sacar las costillas y vender las costillas o la carne o el lomo, tengo que matar la vaca necesariamente, pues entonces ahí se extingue. Facultad de disposición. Esta es la que habilita para destruir materialmente la cosa y transformarla o degradarla. En realidad está todo, pues esta es la facultad de disposición, es la que el dueño puede hacer todo sobre la cosa, pues. Tiene el poder absoluto, como le digo, de modificar la cosa, de eh, transformarla, de transferir el dominio, todo. Tiene todas las facultades ahí. Y acá nos dice que tiene como límite lo que es la ley y el derecho ajeno. Todos sabemos lo que es la ley, pues lo pasamos la clase pasada, ¿cierto? Que está en el artículo 1 del Código Civil. Ahora, el derecho ajeno, el derecho de nosotros se termina cuando empieza el derecho del otro, ¿ya? Y ahí empieza lo que es el derecho ajeno. Entonces tenemos que respetar. Nuestro derecho se termina cuando empieza el derecho del otro. Así de simple. Por eso es que se vulneran los derechos, porque yo me pasé al derecho del otro. Después tenemos acá lo que dice la facultad de disposición y la capacidad de disposición. Y acá dice que no debemos confundir ambas facultades. Por ejemplo, cuando habla de capacidad de disposición, es una aptitud general del sujeto para disponer libremente de sus derechos. Y se asimila a lo que es la capacidad de ejercicio. Y la facultad de disposición es el poder específico para disponer de un derecho determinado. Entonces acá nos vamos a la capacidad, simplemente a la capacidad y facultad. La capacidad de disposición acá nos dice que se asemeja mucho a lo que es la capacidad de ejercicio, el de que nosotros podamos, valga la redundancia, ejercer nuestro derecho. No es como la capacidad de goce que habíamos visto que es inherente a toda persona. La capacidad de ejercicio es la que nos permite, por ejemplo, celebrar actos y contratos, ¿me entienden? Etcétera, etcétera. O de administrar nuestros bienes, o de transferir, en este caso, el dominio, pero de realizar actos jurídicos. Y después tenemos lo que es la facultad de disposición. Aquí dice que es un poder específico para disponer de un derecho. Y era lo mismo que hablábamos recién. ¿Qué es lo que podemos hacer sobre la cosa? Después tenemos acá el artículo 670 que define lo que es la traición.
Ya, doña Krishna, lea el artículo 670 de acá de la punta. Leo lo que sale ahí, ¿verdad? El artículo 670, profesora, ahí mismo. ¿El que sale acá? En la Ya. punta. El artículo 670, al definir la tradición, distingue claramente entre la facultad de disposición exigida al tradente y la capacidad de disposición exigida al adquirente. Es obvio que al tradente se le exige más, porque dentro de otras cosas en la facultad de disposición conlleva tener la titularidad del derecho de que se trata de disponer. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. La aptitud del derecho para ser objeto de disposición, que no se trate de un derecho personalísimo, y la ausencia de un tercero que impide el acto de disposición. Por ejemplo, que la cosa no esté embargada. Claro. Eso es lo que nos dice el artículo 670 con respecto a la tradición. ¿Qué se imaginan ustedes que es la tradición, mi estimadísima estudiante? Es la transferencia del objeto de la cosa. Claro, ¿cierto? Después tenemos la cláusula de prohibición de enajenar. Nosotros hablábamos harto de la cláusula de prohibición de enajenar, pues, cuando la vimos en el tema de la notaría, ¿se acuerdan? Asistente notaría. ¿Quién se acuerda de lo que era la cláusula de prohibición de enajenar? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos conservadores de bienes raíces, que dijimos que se debía inscribir en el conservador de bienes raíces para que quedara constancia de que si nosotros queríamos vender una casa, nosotros tomáramos conocimiento de que esa casa no se puede vender, pues, tiene una prohibición. En definitiva, es como lo dice la palabra, es una prohibición. No se pueden realizar actos o contratos sobre esa casa. Cuando hablamos de enajenar, hablamos de transferir el dominio de la cosa, así literal. Y siempre hay medidas prejudiciales donde se solicita la prohibición de enajenar o la prohibición de celebrar actos y contratos sobre la cosa. Ya, dependiendo si es un bien inmueble o un bien mueble es donde se tiene que inscribir. Lo ideal es que sea oponible para las terceras personas, porque de otra forma, si nosotros no lo inscribimos, no tenemos conocimiento de que esa casa, por ejemplo, no se puede vender o esa cosa no se puede enajenar. Porque, mi estimadísimo estudiante, en derecho y en este módulo de lo que es el dominio, enajenar sí configura la transferencia del dominio. Ya. En cambio, vender no. ¿Por qué? Porque les había dicho, creo que anteriormente, que la venta vale la venta de cosa ajena. O sea, yo puedo ser no dueña de una cosa y perfectamente se la vendo a doña Laura. Yo le estoy vendiendo la cosa, le estoy entregando la cosa. Es una entrega, una mera entrega de la cosa. Pero no quiere decir que yo estoy transfiriendo el dominio porque yo no puedo transferir más derechos de los que tengo. ¿Quién me está levantando acá la mano o me habla un mensaje? Me dice presento. Ya. Entonces, acá nos dice que los casos en los cuales la ley autoriza establecer una prohibición de enajenar, en algunos casos el legislador otorga eficacia a las cláusulas que contienen prohibiciones de enajenar. Y acá nos vamos a lo que es el artículo 751, el inciso segundo, por ejemplo, en el caso del fideicomiso. El constituyente puede prohibir la enajenación de la propiedad fiduciaria. Después, tenemos un segundo punto, que es el artículo 793, en el inciso tercero, que el constituyente de un usufructo puede prohibir al usufructuario ceder su usufructo. Después tenemos el punto 3, que el artículo 1434, en el número 1, en la escritura pública de donación, el donante puede prohibir a la enajenación de la cosa donada. Estas excepciones son de alcance limitado, sin embargo, pues no autorizan una prohibición absoluta y perpetua de enajenar. Entonces, por ejemplo, vámonos al usufructo, que es lo más fácil o lo más cotidiano. Si yo le entrego un usufructo, una casa en usufructo a doña Laura, por ejemplo,
Yo a ella, cuando estoy celebrando la escritura pública, ¿cierto? Del usufructo, yo ahí puedo establecer una cláusula donde ella no puede enajenar el usufructo, no puede enajenar su derecho real de usufructo, o sea, su derecho sobre la cosa, porque acuérdense que ella no es dueña de la cosa, yo soy la dueña de la cosa, pero yo se lo estoy dando en usufructo para que ella pueda usar y gozar de la cosa. Pero ella le voy a prohibir que venda ese derecho a usufructo. Yo creo que solamente ella tenga el derecho absoluto de ese usufructo. ¿Me entienden? Pero yo dispongo eso, no es que la ley lo disponga, yo lo solicito como dueña. Lo mismo pasa, por ejemplo, las cosas donadas. Si yo le doy una cosa a doña Marcia, también yo, como donante, le puedo prohibir en una cláusula de la misma escritura pública cuando lo celebro que se prohíbe que la enajene o que se le dé cualquier acto y contrato. Pero en ese caso yo lo estoy prohibiendo, yo solicito. Cuando se compra una casa por Serviu, Serviu prohíbe la enajenación por 5 años o 10 años, dependiendo de los casos, pero Serviu solicita que vaya a incorporar esa cláusula en la escritura pública y después posteriormente se inscriba en el conservador de bienes raíces. ¿Se entiende? Vayan diciéndome si se entiende. O si no, vayan dando ustedes ejemplo para que vamos ahí viendo temas más prácticos. Entonces, estos serían casos de prohibiciones enajenar. Como les digo, esto es lo que se da harto en los contratos. Estos son contratos donde vamos a adquirir el dominio en el futuro, un fideicomiso. Yo le dejo mi casa a doña Laura en el caso de que ella solamente termine este curso. Si ella no termina este curso, se mantiene ahí esa incertidumbre, ¿cierto? Ella tiene una mera expectativa solamente de la cosa que quizás la va a adquirir. ¿Me entienden? Pero yo puedo prohibirle a doña Laura que venda esa expectativa de adquirir el fideicomiso. O que una vez que ella adquiere la cosa, la venda, ¿me entiendes? Venda la cosa. Y así sucesivamente. Y eso es lo que se deja constancia, como les dije recién, en la escritura pública. Y eso se debe inscribir para que sea oponible a las terceras personas. Después tenemos prohibiciones enajenales establecidas por estipulación de la parte, que es lo que hemos estado hablando, cuando, como en el caso de la propiedad fiduciaria, la ley reconoce la facultad de prohibir la enajenación de una cosa. Es evidente la plena validez de la prohibición impuesta por el autor de las partes de un acto contrato. El problema surge en los casos en que no hay autorización expresa del legislador y pueden en tales casos el autor o las partes imponer la prohibición de enajenar. Y en ambas son válidas las estipulaciones limitativas de la facultad de disposición. Entonces, entran en conflicto aquí dos principios. Por un lado, el de la libertad de comercio y la libre circulación de la riqueza. Y por otro lado, la autonomía de la voluntad y dentro de ella la libertad contractual que permite pactar cualquier convenio. Entonces nosotros habíamos hablado que las facultades del dominio recién era la facultad de uso, de goce, de disposición. Entonces, con la prohibición de enajenar, nosotros estamos limitando la facultad de disposición, la facultad absoluta que tiene el dueño sobre la cosa, pero en este caso solamente para transferir el dominio. Ese es lo que nosotros estamos limitando. Entonces, por eso que acá nos dice que hay varios principios que se están limitando. Primero, la libre circulación de los bienes, que se venda el bien, ¿cierto? Y lo otro que es la autonomía de la voluntad, pues, porque según el principio de la autonomía de la voluntad yo puedo celebrar cuantos actos de contrato yo quiera, siempre que no vayan en contra de la ley, ¿cierto? La buena costumbre y la moral, o el orden público en este caso. Pero con la prohibición de enajenar vendría siendo una excepción a esa regla general del, del atributo de disponer de la cosa. Entonces acá dice que la doctrina hay posiciones que son contrapuestas. Por ejemplo, que dice la doctrina en favor de la validez de la cláusula. Dice que invoca las siguientes razones. ¿Ya quién quiere leer? Doña Laura, lea la doctrina. Indica, la doctrina en favor de la validez invoca las siguientes razones. Si en derecho privado puede hacerse todo lo que la ley no prohíbe, siempre se podrá establecer con eficiencia una cláusula de no enajenar, a menos que una disposición expresa lo prohíba en determinado caso.
y tal disposición con carácter general no existe respecto de las cláusulas contractuales. El hecho de que el legislador prohíba en casos determinados la cláusula de no enajenar y señalar unos artículos, demuestra que la regla general es la libertad para establecerla. El dueño puede depender de todas las facultades del dominio, como ocurre, ay, me perdí, perdón, como El 3. ocurre cuando lo requiere, por tanto, conforme al aforismo, quien puede lo más, puede lo menos. Con mayor razón puede renunciar al ejercicio de una sola facultad, la de disponer. Y por último, se sostiene que la legislación chilena reconoce implícitamente la validez de las cláusulas convencionales de no enajenar. En efecto, el DFL, llamado Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, establece que pueden inscribirse en las prohibiciones convencionales de no enajenar. El artículo 53, numeral 3 del reglamento, en cuanto a la sanción por inobservancia de la cláusula, también hay discrepancias. Claro. A juicios de algunos, hasta ahí, es cierto. Ahora sí. A juicio de algunos, la cláusula equivale al embargo ordenado por el juez y en consecuencia el acto en que se enajena la cosa contrariando la prohibición convencional. Sería nulo por objeto ilícito, conforme al numeral 3 del artículo 1464, en opinión de otros. No se puede hablar de nulidad porque esta sanción la establece la ley por la infracción a sus preceptos y no por la infracción de las estipulaciones de las partes. Por ello, sostienen que la cláusula de no enajenar constituye una obligación de no hacer y su incumplimiento acarrea la ejecución forzada del contrato, si se puede deshacer lo hecho, o la resolución del contrato en que se encuentra incorporada la cláusula cuando no se pueda deshacer lo hecho. Igualmente, en ambos casos, indemnización de perjuicios. Y señala el artículo 1555. Ya, entonces, doña Laura, nosotros tenemos como dueño todas las facultades, ¿no es cierto? Justamente. Dentro de esa la de enajenar. Entonces, ¿usted qué opina de esta cláusula de no enajenar que nos limita esa facultad de disposición? Según lo que dice la doctrina acá, pero según lo que usted piensa. Estoy de acuerdo con lo que indica, bueno, parte de la doctrina, porque creo que debería de colocarse la cláusula de no enajenar expresamente por las partes, porque no siempre es algo que puede sobreentenderse y hay bienes que son importantísimos, como es el domicilio de una persona, de un hogar. Entonces, en caso de que, no sé, tengo una deuda y se vayan a cobrar con lo único que tengo, que termina siendo mi casa y mi casa es un inalienable o vamos a colocarlo de algún modo, entonces sí pienso que es importante colocar que sea la cláusula expresa por las partes, aunque claro, entiendo que no hay, que son diferentes tipos de contratos, cosas que tal vez no se hace de entender, pero creo que sí es importante, sí estaría de acuerdo con una parte de la doctrina. Claro. Pero en definitiva se ve como si fuera un embargo por lo que dice en esta parte de la doctrina, ¿por cierto? ¿Por qué? Porque los embargos, en definitiva, si yo embargo, automáticamente se entiende que yo no puedo transferir el dominio de esa cosa, porque está sujeta a esta retención judicial, que si no yo no pago, lo que va a hacer el acreedor es pagarse con el remate de esa cosa. Entonces, por eso dice que constituye objeto ilícito, porque el artículo 1464 dice, hay objeto ilícito en las cosas embargadas. ¿Ya? Entonces, hay objeto ilícito de ilícito quiere decir que yo no puedo vender esa cosa. ¿Me entienden? Y por eso nos vamos a lo que es la nulidad. Si yo vendo esa cosa, ese acto o contrato va a ser nulo. ¿Por qué? Porque estaba prohibida su venta. Y a través de una resolución judicial o de un acuerdo entre las partes, se limitó la facultad de disposición del dueño. Por lo tanto, se debe cumplir explícitamente. O va a constituir objeto ilícito lo que yo vendí, va a ser nulo y se va a retrotraer las partes al estado anterior. Se va a deshacer lo hecho, como dice aquí. Y acá tenemos otras doctrinas que niegan lo que es el valor a la cláusula. Ya siga doña Laura. ¿Qué dice la doctrina que contrapuesta? La doctrina que niega valora la cláusula
Argumentos. Número uno, el mensaje y diversas disposiciones del Código Civil consagran la libre circulación de los bienes como una regla de orden público que no puede ser alterada por la sola voluntad de los particulares. Únicamente el legislador puede establecer las excepciones que no comprometen seriamente esa regla. En consecuencia, cuando las partes acuerdan una cláusula de no enajenar que no está expresamente autorizada por la ley, la cláusula no produce ningún efecto, es nula y se mira como no escrita. Claro. El siguiente dice, si libremente se pudieran pactar las cláusulas de no enajenar, el legislador no habría tenido para qué autorizar en determinados casos. Y nos señala el artículo que nos indican los casos. Tales cláusulas se oponen a diversas normas del Código Civil, sobre todo a los artículos 582 y 1810. El primero señala que se puede disponer arbitrariamente de la cosa de que se es dueño. El segundo establece que pueden venderse todas las cosas cuya enajenación no está prohibida por la ley. En contratus sensum, si la enajenación estuviere prohibida por las partes, sí podrían venderse. Ante este razonamiento, podría argumentarse que el contrato es una ley para las partes y por ende, si se pactó la prohibición, ella también podría por fuente una ley de manera que no habría infracción. Sin embargo, se podría contraargumentar afirmando que el contrato será una ley solo en la medida en que estuviere legalmente celebrado y que no estaría aquel en el que incorpora una cláusula que impida disponer al propietario que pues se cortaría una facultad de orden público y por ende no renunciable. ¿Sigo? El artículo 53, el reglamento del registro del Conservatorio de Bienes Raíces, se limita a permitir una inscripción, sin señalar el efecto alguno, y en todo caso se trata de una disposición reglamentaria que no puede prevalecer ante normas legales y el espíritu de las mismas, manifestando en su historia fidedigna. Los partidarios de la primera doctrina refutan este argumento señalando que el mencionado reglamento fue dictado en virtud del artículo 695 y que por ende tendría carácter de decreto con fuerza de ley. Ya siga, ¿qué dice? ¿Qué sigue más con la doctrina? La doctrina que niega el valor de la cláusula concluye que ésta adolece de nulidad absoluta por recaer sobre un objeto ilícito, cual es impedir la libre circulación de bienes. La doctrina eléctica que reconoce valor a las cláusulas de no enajenar relativas. Siguiendo la jurisdicción francesa, algunos autores aceptan las cláusulas de no enajenar relativas. Es decir, aquellas que no imponen una prohibición perpetua o a largo tiempo y que se justifican por interés legítimo. Así, por ejemplo, cuando se dona a un pródigo un inmueble con la prohibición de enajenar y se le alega una cosa declarándose que el legatario no podrá enajenarla a fin de asegurar el servicio de una renta vitalicia en favor de una tercera persona, la prohibición relativa de enajenar no estaría entonces en pugna en el principio de libre circulación de los bienes. Se agrega también un argumento en el texto del artículo 1126, interpretando la disposición a contrario sensu, se deduce si se lega una cosa prohibiéndose su Es una enajenación. prohibiéndose la enajenación y está comprometida y esta comprometiere derechos de terceros, la cláusula sería eficaz ante la ley. Y este principio concluye los partidarios de la cláusula relativa no debe circunscribirse a los legados porque el artículo 1126 recogería una concepción jurídica general contenida en la legislación. Ya. Siga nomás. La jurisprudencia en algunos casos ha aceptado la validez de la estipulación por tiempo determinado y prudente y con justificado motivo. En otras ocasiones ha rechazado de manera que no existe unanimidad en las sentencias. En cuanto a la sanción en caso de infringir la cláusula relativa, sería
la indemnización de perjuicios, a que resulta obligado a quien enajena la cosa si no pudiese deshacer lo hecho. Se produce el efecto de una obligación de no hacer, porque tal sería el carácter de la cláusula de no enajenar. Y si se trata de un contrato bilateral, se aplica el artículo 1489, que resuelve el contrato que contiene la cláusula por incumplimiento de la misma, con indemnización de perjuicios. Atendiendo este último, se dice que la cláusula implica una verdadera condición resolutoria que opera cuando el obligado a no enajenar enajena. Entonces, respecto al tercer adquiriente, le alcanzará o no los efectos de la resolución de conformidad a lo previsto en los artículos 1490 y 1491. Será determinado en tal caso si el tercero estaba de buena o mala fe. Claro. Ya. Bueno, esto es doctrina, ya, o sea, los estudiosos del derecho discuten con relación a esta cláusula, pero jurídicamente sí se permite. Se permite en todos los sentidos porque se inscriben los conservadores de bienes raíces. Y al final dicen, se dice, es súper contradictorio lo que dice la doctrina también, porque por una parte alega de que se limita la autonomía de la voluntad, pero cuando nosotros estamos estipulando por mutuo acuerdo una cláusula de no enajenar, no estamos limitando la autonomía de la voluntad, por el contrario, ¿es cierto? La autonomía de la voluntad nos permite a nosotros poder también estimular esa cláusula en el mismo contrato que nosotros, por ejemplo, en una compraventa. Sí, estaría operando allí el principio. Por eso le digo, o sea, es totalmente contradictorio lo que dice la doctrina con lo que se permite hacer, en lo que es acuerdo a las partes. Porque, por ejemplo, una cláusula de prohibición de enajenar vendría siendo forzoso cuando es judicialmente. Ahí sí va en contra de la autonomía de la voluntad, porque ahí me lo está imponiendo un juez. Por eso es forzoso, o sea, por eso los embargos se entienden como si fuese eh, una prohibición de enajenar, pues, pero eso es por su naturaleza de ser un embargo de un bien. Ya, pero en otros casos, como las medidas prejudiciales, lo pide, también va a favor de la autonomía de la voluntad, porque ¿qué lo pide el abogado, cierto? El demandante solicita la cláusula de enajenación. ¿Quién la acepta? La acepta el juez, en este caso. Y no es un acuerdo entre ambas partes. El juez decide en realidad si acepta o acoge o no acoge la cláusula de enajenación. Y la mayoría de las veces se acoge. Por ejemplo, los mismos casos de Serviu. Ahí también es una imposición, porque yo, si no estipulo la cláusula de no enajenar, me rechazan a mí el subsidio en el Serviu, no me permiten hacer la transferencia, no le entregan el dinero posteriormente a la persona, se tiene que modificar la escritura al comprador. Ya, entonces a lo que yo voy es cuando no se entiende que es una limitación a la autonomía de la voluntad que vendría siendo cuando se estipula expresamente por las partes. Bueno, como les digo, esto es doctrina y así como nosotros también damos opiniones, también vendría siendo nuestra doctrina, ¿por cierto? Eso no se va a preguntar en la prueba, o sea, es a modo netamente discusión de clase. Ah, pero como les decía anteriormente, eso sí se da, está permitido. No, no se acoge en el tema eh, de que la doctrina que nos dice acá, pues, ya la nulidad absoluta. Incluso si yo vendo una cosa, ahí opera lo que es la nulidad absoluta, por lo que señala la doctrina que es positiva, que está de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí sí estaríamos vendiendo lo que es un objeto ilícito, un objeto que está con una prohibición, que en definitiva no lo puedo vender. Y claro, acá también habla cuando se adquiere de buena o mala fe, porque si yo estoy comprando una cosa que está con una prohibición de enajenar, yo estoy actuando de mala fe, por cierto. Porque yo, ¿por qué quisiera vender una cosa que estoy con una prohibición de enajenar si hay otra persona que lo está protegiendo? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque en definitiva estoy actuando de mala fe. Ya, entonces después tenemos lo que son los contenidos pasivos del derecho de propiedad. Aquí tenemos distintos tipos de obligaciones, como las obligaciones que son reales, las cargas reales, la responsabilidad por la propiedad. Las obligaciones reales, propter rem, son aquellas que incumben pues, al propietario o poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, contribuir en las expensas de construcción, de conservación y reparación de su cerramiento.
Lo que son las cargas reales vendrían siendo gravámenes de carácter periódico que nacen de la ley o de un contrato y que pesan sobre el que es dueño o poseedor de una cosa. Ejemplo, lo que es el impuesto territorial que pagamos nosotros, pagar los derechos de aseo, pagar los gastos comunes en una comunidad. Y después tenemos una responsabilidad por la propiedad. La ley impone una responsabilidad específica al propietario de una cosa en cuatro casos. Primero, responsabilidad del dueño de un animal. Responsabilidad del dueño de un edificio que amenaza una ruina. Responsabilidad de quienes habitan en la parte superior de un edificio desde la que cae o se arroja una cosa. Y responsabilidad del dueño de un vehículo motorizado. Entonces tenemos que tener cuidado con estos aspectos relativos a estos tipos de responsabilidades. Ayer estaba viendo las noticias. Ustedes saben que los animales son cosas todavía, independiente eh, de que haya una ley que las proteja, pero en definitiva hay muchos vacíos legales con respecto al cuidado de los animales. Y por ejemplo, ahora se actualizó mucho el tema de las guarderías animal, el tema de los veterinarios, corta de uñas, no sé, pues embellecer, ¿me entienden? Y claro, no están regulados, pues, y los veterinarios tampoco están regulados por el Ministerio de Salud, o sea, si se muere un animal no va dentro de las negligencias médicas. Así que les paso el dato, ya que uno tiene tantos animalitos que los cuida, entonces hay que tener cuidado dónde uno los va a llevar, ya, porque aquí donde lo vemos son cosas, ya. Y bueno, y en el caso de que un animalito, ¿cierto? Por ejemplo, los perritos que uno los anda teniendo en la calle también muerda, ¿cierto? Otra persona, también hay que tener cuidado, pues ahí es donde pesa lo que es la responsabilidad de un animal. Claro, uno no se va preso, pero si te vaya a un juicio o un monitorio por negligencia. Después tenemos lo que son las clases de propiedad. Y aquí tenemos que distinguir según la extensión de las facultades, por ejemplo, si es plena propiedad o si es nuda propiedad. Según su duración, si es una propiedad perpetua o si es una propiedad fiduciaria. Según el número de titulares, si la propiedad es individual, si la propiedad es plural o si la propiedad es colectiva. Y tenemos según la naturaleza del objeto sobre el que recae. Y tenemos una propiedad civil, una propiedad intelectual, una industrial, la propiedad minera, la que es indígena, copropiedad inmobiliaria. Entonces yo por eso cuando iniciamos el curso, la clase, yo les dije que el dominio en definitiva es uno solo. Era lo que se discutía en las observaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la propiedad se entiende que hay varias. Y estas son las clases de propiedad. Ya tenemos la plena, la nuda, la perpetua, fiduciaria, individual, plural, colectiva. En cambio el dominio no, pues es dominio. Pero en el concepto se dice dominio o propiedad y son cosas distintas. Y después tenemos otra figura dentro de lo que es la propiedad, que es la copropiedad. La copropiedad es el derecho de propiedad que sobre el total de una misma cosa y sobre cada una de sus partes tienen dos o más personas conjuntamente. Hola, Paulina. El derecho de cada copropietario recae sobre toda la cosa y cada una de sus partes, y no sobre una parte materialmente determinada de la misma. Entonces, después tenemos lo que es la copropiedad es cuando hay varios dueños sobre una misma cosa. Ya. La Marcia, la Jennifer y la Krishna son dueñas de la misma casa. Ahí ellos tienen una copropiedad. Después tenemos lo que son las comunidades, ya que dos grandes tipos de comunidad distingue la doctrina. Y aquí tenemos la comunidad que es romanista y la comunidad que es germánica. ¿Qué se dice de la comunidad romanista? Dice que descansa sobre la idea de la distinción entre la parte ideal que pertenece a cada comunero, llamada cuota o parte alicuota, y la cosa misma. Y sobre su parte alicuota
cada propietario tiene un derecho de dominio pleno y absoluto, y por lo tanto puede disponer de ella sin el consentimiento de los otros copropietarios. Puede cederla, puede hipotecarla, puede reivindicarla y sus acreedores pueden embargarla. Sobre la cosa misma, cada copropietario no tiene ninguna propiedad exclusiva, pues los derechos de cada uno se encuentran limitados por los derechos de los demás copropietarios. En general, cualquier acto material o jurídico sobre la cosa necesita el consentimiento de todos los codueños. Eso es lo que dice ese tipo de comunidad. Después tenemos lo que es la comunidad en el Código Civil. La doctrina nacional estima que nuestro código adopta fundamentalmente la concepción romanista de la comunidad. El código dedica un título especial a la comunidad, a la que trata como cuasi contrato. Nada dijo el código acerca de la materia relativa a la administración de la cosa común. Aunque no esté expresamente establecido, se entiende que nuestro derecho rige el jus prohibendi, en que cualquiera puede oponerse a que en la cosa se ejecuten actos jurídicos o materiales, y consiste en la facultad que cada comunero tiene de impedir las actuaciones de los copropietarios en la cosa común, que se denominan también derecho a veto. Entonces, ¿lograron entender lo que es cuál es la diferencia entre la copropiedad y la comunidad? Porque no es lo mismo. La comunidad es un cuasi contrato y la copropiedad es un tipo de propiedad. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué entendieron? Profesora, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Es que justo llegué cuando... ¿Cuál es la diferencia, Krishna, entre la copropiedad y la comunidad? ¿Cuándo la- estamos nosotros frente a una comunidad y cuándo estamos frente a una copropiedad? a ver, que la comunidad básicamente, a ver, ¿cómo explicarlo? Mm, que la comunidad es como una situación provisional o transitoria, como la herencia, ¿Ya? ¿Pero qué y tenemos sobre una herencia? mm, Derecho, por cierto, y la copropiedad también. ¿Ya? ¿Pero qué crees que es lo que hace distinto la comunidad con la copropiedad? ¿Quién más quiere participar? eh, o sea, la copropiedad se podría decir que es una forma especial de la comunidad, pero aplica como más principalmente a edificios o condominios, donde cada copropietario tiene como un dominio exclusivo sobre una unidad, por ¿Ya? ejemplo, un departamento, ¿Sí? y, y un dominio común sobre los bienes compartidos, por ejemplo. ¿Claro? ¿Y la comunidad? Si la comunidad es como una cosa que le pertenece a varias personas sin una organización formal. No, pues una asociación o una organización formal, pues. O sea, es como una situación en la que una misma cosa o derecho pertenece a varias personas sin que ésta esté dividida materialmente entre ellas, como que cada persona tiene una cuota ideal y no una parte. Claro, pues esa es, por ejemplo, eso es un cuasi contrato, porque una Ujú. asociación se forma fuera de lo que es un acuerdo de las voluntades, pues. Es una situación, de hecho, que te lleva a un cuasi contrato, una comunidad. Nosotros con la comunidad somos dueños de cuotas de una universidad jurídica y en la copropiedad nosotros somos dueños de una cosa particular, determinada, de una propiedad, un tipo de propiedad. ¿Ya? Esa es la diferencia, para que no se les olvide más. ¿Ya? Profe, Marcia, dígame. un ejemplo, mi pareja
Yo le he comentado que él es de Combarbalá, o sea, de Quilitapia. Y como su mamá es de allá, él como hijo de comunera o de comunero, porque el papá también era de allá, él tiene derecho a un terreno, pero ese terreno él no lo puede vender. Claro, si un hijo de él que se quiere ir a vivir allá a la casa, lo puede hacer, pero él no puede vender ese terreno porque eso es de la comunidad. No, no se la dan a él como a él. Él no es como el dueño, como el propietario de ese terreno, no, es la comunidad. Claro, son todos, ¿cierto? Exacto, exacto. Y entonces, en el caso de los copropietarios, es distinto porque, un ejemplo, varias personas pueden ser dueñas de, de una casa, o sea, que la compraron como en sociedad, póngase usted, pero son dueños y sí la pueden, un ejemplo, como vender, pero en una comunidad no, porque en una comunidad sigue siendo de la comunidad nada más. Claro. Y es como les decía recién, en la comunidad se tiene derechos, pero de una cuota, de mi cuota, sobre Ujú. ese todo, sobre toda la herencia. ¿Me entienden? Por ejemplo, en la copropiedad no, pues, yo soy dueña de mi derecho de propiedad sobre una cosa determinada. ¿Me entienden? Ya nos vamos a ir a un break y más ratito seguimos con nuestra clase. 15 minutos.
Hola, mi niña linda. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Sí. ¿Cómo te sientes? Ay, aquí con mis dolores, pero me pararé, me sentaré, me pararé, me sentaré, y así estaré. Hasta que aguante. ¿Quieres mostrar? Es que ahorita estamos en break.
¿Ya cómo están? Vamos a pasar la lista. Hay varios chicos que que se justificaron. Tenemos un segundo. Ya. ¿Me van ayudando con las personitas que se justificaron? En el WhatsApp. Nosotros somos Promundo. Profesora, yo le nombro las Ya, personas que, o sea, que se justificaron. espérame un cachito. Está un poco lento el aula. Hay algunas personas sí que no dicen el apellido. Así que, por ejemplo, Graciela y Antonio no sabría cuál es su apellido, sí. Es la Graciela B, porque está Pero la yo Graciela no me, yo estoy aquí. Ah, pero ya. la Soto. Se inventario. Ah, no, Y la otra Graciela B es del otro lado.
Ya, ¿quién está? La Krishna está, la Laura está, la Jennifer, la Danai está, Lorena, la Mirna se justificó. La Lorena también estaba justificada, profesora. También envió un WhatsApp. Ya. La Vanessa, la Belén la vi. Francisco Morales no. La Marcela la vi. La Helen está. La Constanza, la Paulina la vi. La Yasmín, Caterines no. La Marcia la vi. La Esperanza está. La Sonia también. La Graciela está. La Lisette está. Oscar Suazo no. La Margaret. ¿Qué me ponen acá? Sí, profe presente. Sí. Jocelyn, Jocelyn Silva, Villa. La Margaret, sí. Ya, ahí estamos listos con la asistencia. Hoy día tienen la prueba también. Le voy a dejar habilitada el tiro. Profesora, Dígame. es que yo le había escrito porque yo no he podido realizar las últimas dos pruebas Ah, ya. porque no me aparecen ahí en la página en sí, las busqué y no aparecen. Mándame tu código. ¿Cambiaste la clave o no? No he hecho absolutamente nada. Voy a entrar con tu código más tardecito para ver qué pasa ya. Ya. Entonces ya estamos. 24. 2025. Ahora, prueba hoy día, profesora, ¿de qué módulo va a ser para El de empezar a buscar? procesal. Ya. ¿Ya? Procesal. Porque este es el dominio. 26. 24 de junio de 25, 25 de junio de 25. Y ahí quedó habilitada la prueba a las 9, ¿ya? Acuérdense que es módulo 3, Derecho Procesal. Ahí Gracias, profe. están las clases subidas. Ya entonces, chiquillas, estábamos viendo lo que era la comunidad y la copropiedad, ¿cierto? Ya vimos más o menos cuál era la distinción entre una y la otra. Y después tenemos la fuente de la indivisión, fuentes de la indivisión, que la comunidad puede tener por causa un hecho, la voluntad o la ley. El hecho más frecuente que da nacimiento a una comunidad es la muerte del causante, que origina la comunidad, por ejemplo, hereditaria, ¿cierto? Cuando hay dos o más herederos. La indivisión nace de la voluntad, ya sea de un sujeto, como en el caso de un testamento. Por ejemplo, si el causante deja el legado sobre un inmueble a dos personas, ya sea de dos o más sujetos, como en el caso de un contrato. Si dos o más personas adquieren en común una cosa por cualquier título de dominio, seguido de la tradición. La indivisión por fuente legal puede citarse el de los bienes afectos al uso común en los edificios o conjuntos habitacionales acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria. Derechos de los copropietarios se distingue entre actos jurídicos que pueden realizarse respecto de la cuota parte y los actos materiales de uso o de goce que pueden hacerse sobre la cosa común. Por ejemplo, cuota parte.
Es la porción ideal determinada o determinable que cada comunero tiene en el derecho sobre la cosa común. Las cuotas pueden ser iguales o desiguales. Si no consta lo contrario, se reputan iguales. Actos jurídicos que los comuneros pueden realizar sobre su cuota, que cada copropietario es considerado dueño exclusivo de su cuota parte y pueden disponer de ella libremente por actos entre vivo o por causa de muerte. Pueden arrendarla, cederla, hipotecarla, reivindicarla y además pueden ser embargadas por sus acreedores. Actos materiales que el copropietario puede hacer sobre la cosa común. Cada comunero puede servirse para su uso personal de las cosas comunes, con tal que las emplee según su destino ordinario y no entrar en el justo uso de los demás comuneros. Extinción de la comunidad por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, o sea o no comunero. O sea, cuando una sola persona pasa a ser el dueño absoluto, pues ya, por la destrucción de la cosa común y por la división del haber común, de cada uno pasa a tener su parte, se adjudique su parte materialmente. El artículo 1317 autoriza a los comuneros a solicitar la partición en cualquier momento, que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. O sea, el legislador no nos obliga a nosotros a, por ejemplo, a permanecer en comunidad. Por eso que los juicios de particiones son eh, voluntarios y no necesitan la autorización de los demás herederos para hacer la posesión efectiva, para solicitar la partición de la herencia o la liquidación de la sociedad. Se permite, es unilateral, ¿ya? El legislador propende al término de las comunidades porque estas entraban en la libre circulación de los bienes, principio que se sostiene en el derecho civil. Y la excepción en este caso es que no se puede hacer uso del derecho a pedir la partición. Por ejemplo, hay comuneros que cuando tienen parcelas que son grandes o que tienen, no sé, pues, frutos o uvas, parrones y la arriendan, pactan que no se pueden vender o dividir las cosas por un plazo de 5 años. Ya, eso vendría siendo como los únicos casos, que aquí mismo abajito los dice, que ahí vendría siendo unos casos de indivisión forzada, pero solamente por 5 años, después se tiene que renovar 5 años más, no se prorroga, no hay una prórroga tácita de los años, por ejemplo, como los contratos de arrendamiento de predios urbanos. En este caso, no. Y después, mi estimadísimo estudiante, tenemos lo que son los modos de adquirir el dominio. Y el Código Civil se aparta del derecho francés y sigue la teoría tradicional del derecho romano, en que para adquirir el dominio de las cosas requiere de un título y un modo. ¿Qué es el título? Es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio u otro derecho real. Y el modo de adquirir es el hecho o el acto jurídico que produce efectivamente la adquisición del dominio u otro derecho real. Entonces el título es el hecho y el modo es cómo yo lo voy a adquirir, ¿ya? Se puede adquirir el dominio u otro derecho real por un solo modo, nadie puede adquirir por más de un modo. Entonces aquí tenemos la numeración de lo que son los modos de adquirir. ¿Cómo yo voy a adquirir el dominio? Ya, eso es un modo de adquirir. Por ejemplo, el artículo 588 no es una disposición taxativa porque la doctrina además ha agregado a la ley. Enumera los siguientes modos en este caso. Tenemos lo que es la ocupación, la prescripción, la accesión, la ley, la tradición, y aquí se repite la accesión. Después tenemos lo que es la sucesión por causa de muerte, la tradición, la prescripción adquisitiva, la ocupación, la sucesión por causa de muerte, de nuevo. Ya bueno, a los anteriores la doctrina agrega la ley, por ejemplo, una ley de expropiación sirve de título y modo de adquirir el bien expropiado. En definitiva, el que tiene agregada la ley es la clasificación de la doctrina.
y la otra es lo que nos aparece en el código. Entonces, clasificación de los modos de adquirir. Aquí tenemos los modos de adquirir que son originarios y los modos de adquirir derivativos. Entonces, ¿cómo yo voy a adquirir? ¿Cómo adquirir esa cosa? Por ejemplo, cuando es originario, hace adquirir el dominio independiente de un derecho anterior, como por ejemplo la ocupación, la accesión, la prescripción, que nace de mí el derecho, ya, ese es originario, nació de mí. La prescripción, por ejemplo, la adquisitiva. Yo pues, tuve la posesión del bien inmueble por 5 años, la posesión tranquila y pacífica. Entonces, de ahí nace ese derecho. Desde ese momento ya adquirí por el transcurso del tiempo, ¿ya? Y la que es derivativa es cuando se adquiere el dominio fundado en el derecho que tenía el anterior. Entonces, por ejemplo, una tradición, una compra-venta de un bien inmueble, yo lo adquirí porque doña Esperanza me lo vendió a mí. Yo lo adquirí por sucesión de causa de muerte, porque mi papá falleció y por eso yo adquirí el bien inmueble. Ya, a eso se refiere. Se puede adquirir a título universal, que se adquieren las universalidades de los bienes de una persona o una parte o la cuota de ella. Y también se puede adquirir a título singular, que se adquieren bienes determinados. En el caso de la ocupación y la accesión, siempre es a título singular, o sea, es una cosa determinada. Un lápiz, una concha, cualquier cosa, ¿me entiende? Pero es una cosa determinada. En el caso de la sucesión por causa de muerte, puede ser a título universal, ya como por ejemplo lo que son las herencias, o a título singular en el caso de que sean los legados. Y después tenemos la tradición y la prescripción, y la regla general es a título singular, y la excepción es a título universal cuando es la cesión o la prescripción del derecho real de herencia solar. Después tenemos lo que es a título oneroso, a título gratuito. Oneroso es cuando nosotros pagamos una remuneración, ¿cierto? Por la cosa que vamos a adquirir, pues, como por ejemplo la compra-venta. Gratuito, por ejemplo, una donación, la accesión, la ocupación. Tenemos después por actos entre vivos, que ya dijimos cuándo es, y también por causa de muerte, que es la sucesión por causa de muerte. Después tenemos lo que es la naturaleza jurídica de los modos de adquirir. Por ejemplo, en el caso de la ocupación, que es un modo de adquirir, el hecho jurídico, y acá hay una aprehensión material, y hay un acto jurídico unilateral, hay un ánimo. O sea, en la ocupación, después tenemos la accesión, que es un hecho jurídico solamente, y lo que tenemos la tradición, que es un acto jurídico que es bilateral. Tenemos la prescripción adquisitiva, que es un hecho jurídico, que es la posesión por un lapso de tiempo, y un acto jurídico, la alegación de la prescripción en este caso. Y la sucesión por causa de muerte es un hecho jurídico, ya que en este caso, y también es un acto jurídico. Un hecho jurídico en el caso de la muerte del causante, y es un acto jurídico en el caso cuando se acepta la herencia. ¿Cuál es el ámbito de la aplicación de los modos de adquirir? Que los modos de adquirir no solo sirven para la adquisición del dominio, sino también de los otros derechos reales e inclusive los derechos que son personales. Por ejemplo, en el caso de la ocupación, como modo de adquirir, solamente podemos nosotros adquirir el dominio de las cosas que son corporales, pero las cosas muebles, no de los inmuebles, ¿ya? Y solamente las cosas muebles que carecen de un dueño. Por ejemplo, la ocupación vendría siendo requisito que sea una cosa corporal, que sea una cosa mueble. Por ejemplo, siempre le doy ejemplo en derecho, son las conchitas del mar. Yo voy caminando por la playa y me encontré una concha. Me encontré un anillo, por ejemplo, que no tenía dueño, que estaba ahí. Yo tengo el ánimo de ser dueño de esa cosa. De ello la quiero por ocupación, ¿ya? Después tenemos lo que es la accesión, que son cosas corporales, muebles o inmuebles. Bueno, en la accesión hay hartas clasificaciones, pero por ejemplo, tipo de accesión vendría siendo, no sé, la aluvión o la aluvión. Por ejemplo, cuando habían aluviones, no sé, por el cajón del Maipo, y hay plantaciones en los cerros, por ejemplo, y viene, no sé, por la aluvión y arrasa con todo, y arrasa con raíz, con todo, y por ejemplo, deja esas matitas de parra en otra parcela.
Ya, ahí lo adquirí por accesión, se unió a mí ese bien inmueble. Por ejemplo, cuando, no sé, pues están los ríos y se forman, se baja el caudal del río, no sé si ustedes lo han visto, y se adhieren como a esto, a los terrenos de los ribereños. Se hace una ampliación del terreno que cierra, después pasa al río y se lleva todo de nuevo. Pero eso es para que se imaginen ya la accesión. Se quiere decir que una cosa se une a ella. Por ejemplo, no sé, pues doña Esperanza pone la uva, la materia prima, y yo no sé, pues hago el vino, hacemos vino, ¿me entienden? Hay una unión de una cosa ya líquida, ¿me entienden? Una mezcla. Pero eso es que se unen dos cosas que forman un todo. Pueden ser muebles o inmuebles. Después tenemos lo que es la tradición, que son cosas corporales, muebles o inmuebles. Y la tradición, como ustedes ya saben, es la entrega o la transferencia, en este caso la transferencia de la cosa, ¿ya? Y excepcionalmente habla acá de las que son las universalidades jurídicas, como un derecho real de herencia. ¿Cuándo no pueden adquirirse los derechos personalísimos? Bueno, la tradición de los derechos real de herencia es la cesión de derechos, ¿ya? Porque yo, a través de la cesión de derechos, vendo mis derechos sobre la herencia o sobre la cosa que adquirí en herencia, ya para que se entienda. Pero de por sí debiese ser, no sé, una compraventa, que es lo típico, que yo, o una donación, pues entrego la cosa, transfiero el dominio de la cosa. Y acá ya vamos a ver como más al detalle lo que es ya la ocupación. Bueno, esta materia es como súper, esta materia me la preguntaron en mi examen de grado, me acuerdo, y es súper densa. Y bueno, por ejemplo, la ocupación. Ya sabemos que es un modo de adquirir el dominio, ¿cierto? De las cosas corporales muebles. Y sabemos que tampoco le tienen que pertenecer a nadie, ¿ya? Entonces, mediante la aprehensión material de ella, acompañada de la intención de adquirirla. Supuesto que la adquisición no está prohibida por las leyes patrias ni por el derecho internacional. Esas son las únicas dos limitaciones. En definitiva, yo tengo que tener la intención de querer ser dueña de esa cosa que yo encuentre, de esa cosa corporal y que no tiene que tener dueño la cosa corporal tampoco, ¿ya? O que una persona en definitiva haya dejado la cosa porque ya no quiere ser dueño de la cosa. Entonces, las clasificaciones o las clases son que se trate de una cosa que no pertenece a nadie, que es una res nullo o es una res delictae, y que su adquisición no esté prohibida por las leyes chilenas ni el derecho internacional. Y después tenemos la clase de ocupación. Bueno, acá no aparecen mucho las clases de ocupación. Bueno, las clases de ocupación en definitiva, como les dije recién, porque era cuando yo me encuentro una cosita en el mar, por ejemplo, yo voy caminando en el cerro y me encontré cualquier cosa y sé que no tiene dueño, yo adquiero la cosa corporal y me hago dueña de ella. Ya. O en definitiva, cuando no sé, por ejemplo, ustedes van en ven no sé, hay documentales o en YouTube cuando no sé, la gente de Estados Unidos afuera de sus casas dejan, no sé, sillones o dejan cosas que son buenas, ellas las abandonan para el primer ocupante y yo las tomo y me puedo hacer dueña de la cosa. Por eso es que solamente las cosas muebles, no las cosas, no los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles requieren otros requisitos para poder ser dueño. No es fácil ser dueño de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque opera mucho lo que es el derecho, la teoría de la posesión inscrita. De por sí, la mayoría de los bienes tienen un título de dominio anterior, donde hay otro dueño. Entonces hay que cumplir con muchos más requisitos para poder yo hacerme dueña de ese bien. No es tan fácil como se piensa. ¿Y a quién tiene dudas con la ocupación, con este modo de adquirir la ocupación, que es solamente de los bienes muebles? Es una pregunta de prueba, porque yo si voy a preguntar la ocupación recae, ¿me puedo hacer dueño de los bienes muebles o inmuebles? ¿Y a quién tiene dudas? Profe, un ejemplo, si uno encuentra un perrito que no tiene dueño, ¿Ya? es más o menos parecido al ejemplo de la conchita, ¿o no? De la ¿Claro? conchita, ¿no? Es más o menos lo mismo. ¿Sí? Ya.
Ya ¿Y tú esa era mi encuentras que duda. un perro que no tiene dueño, claro, pues lo puede adquirir, adquiere el dominio del perro? Claro, porque igual una gente puede decir es mío, pero, ajá, ¿y cómo tú me pruebas que el perro es tuyo si no tiene un registro de que sea de esa persona? Y yo me lo encontré en la calle. Al menos que no tenga un testigo fidedigno que uno pueda decir, bueno, sí, ya tiene testigo varias personas de que lo tenía en su casa. Claro, claro, bueno, ahí igual es discutible el tema, po, porque, por ejemplo, se supone que yo tengo que adquirir el dominio del perro, pero no tiene que haber, para poder adquirirlo, no tiene que haber nadie que reclame el dominio del mismo perro, pues, ¿me entiendes? Por eso que Ya. es el dominio de algo, de una cosa que no tenga dueño, o que una persona abandone esa cosa para el primer ocupante. Porque siento que yo me encuentro un perro que se perdió. Aquí yo me encuentro un perro que fue abandonado, pues, ¿me entiendes? Totalmente distinto. Que se perdió y lo están buscando. Yo sé que hay un dueño, yo no me puedo hacer dueña de eso. No, ya ahí es distinto, claro, ahí es distinto, pero si no lo reclaman, Claro, si no lo no reclaman para. y yo tengo la intención de hacerme dueña de ese perrito, por supuesto, pues ahí aplica. Ahí estaría siendo dueña por ocupación. Ok, perfecto, profe, Ya, gracias. ya, aproveche de leer lo que es la accesión. Le leo entonces la acepción. La acepción es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. La acepción puede ser discreta o de frutos, continua o por unión. Frutos y productos. En el artículo 643 señala que los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Esta disposición confunde, sin embargo, productos y frutos. Claro. Frutos son aquellas cosas que periódicamente y sin alteración sensible de su sustancia produce otra cosa. Los productos, en cambio, serían aquellas cosas que derivan de la cosa madre, pero sin periodicidad o con disminución de la sustancia de esta última. Otras disposiciones Le subí la... del Código Civil distinguen, sin embargo, entre frutos y productos. Frutos naturales, de acuerdo al artículo 644, son los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana. Comprenden, por tanto, a los naturales propiamente tales o sea, los espontáneamente producidos por una cosa, y a los frutos industriales, los que produce una cosa con la ayuda de la industria humana. En cuanto al estado en que pueden encontrarse, el artículo 645 distingue entre frutos naturales pendientes, percibidos o consumidos, se llaman pendientes, mientras adhieren todavía a la cosa que los produce. Percibidos son los que han sido, súbalo un poquito, profe. Gracias. Lo que han sido separados de la cosa productiva y consumidos cuando se han consumido materialmente o se han enajenado. A esta clasificación de los frutos naturales no tiene importancia respecto del propietario de la cosa, pero sí respecto a los terceros, porque estos solo se hacen dueños de los frutos mediante la percepción. Artículo 781 en el usufructo, artículos 1816 y 1885 en la compraventa.
Los frutos civiles se dividen por la ley en pendientes y percibidos. Se llaman pendientes mientras se deben y percibido desde que se cobran. La ley debió decir con mayor precisión desde que se paga. Ah, mira, ahí mismo lo explica. También se habla, también se habla de los frutos devengados, aquellos a los cuales se ha adquirido derecho por partida y título, pero sería otra forma de aludir a los frutos pendientes. Así estarán pendientes o devengadas. Las rentas de arrendamiento de un contrato que corresponden a los meses ya expirados, pero que no se han pagado, que el arrendatario adeuda al arrendador y estarán percibidas las rentas desde que ellas fueron efectivamente pagadas por el arrendatario al arrendador. A los frutos civiles también podemos aplicar la noción de consumidos, desde que aquel que los recibe dispone de ellos. Dominio de los frutos. De acuerdo con el artículo 646, aplicable tanto a los frutos naturales como civiles, conforme. Súbalo un poquito, profe, por favor. Conforme al artículo 648, los frutos pertenecen al dueño de la cosa que lo produce por el solo hecho de su producción. Sin embargo, hay casos en que los frutos pertenecen a un tercero, sea por disposición expresa de la ley. En este caso, cabe mencionar, por ejemplo, los usufructos legales. El caso del poseedor de buena fe que hace suyo los frutos. Artículo 907. El comprador que tiene derecho a ciertos frutos celebrada que sea la compraventa. Artículo 1816. Ahí En la nomás, prenda. Marci, ahí quedemos, ¿ya? Para que puedan hacer la prueba a las 9. Bueno. ¿Ya quién tiene dudas con lo que hemos visto? Lo vamos a repasar en la próxima clase un poco más práctico, ¿ya? Porque harta materia. ¿Ya quién tiene dudas con lo que hemos visto de la ocupación, el dominio, etcétera, etcétera? ¿Quedamos en la página entonces? A ver, 14. en la 14. 14. Ya, para que después lo tomemos la próxima. Ya, pues, dejémoslo hasta acá y nos vemos la próxima clase. A las 9 está habilitada la prueba. Que cualquier cosa me hablan al WhatsApp. Ya, profe, gracias. Ya, que estén Buenas bien. noches. Chao, Chao. chiquillas. Chao, compañeras. Chao, profe. Chao, buenas noches, chao, chao.